Es un gozo y una alegría poder compartir con ustedes este primer día aquí en Alvear y poder verles, saber que Dios está trabajando en los corazones para tener un pueblo que esté preparado para el día de su venida. Y como es nuestra costumbre, antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que Él nos guíe. Yo acostumbro orar a mi Padre Celestial de rodillas. Si puedes acompañarme de rodillas, y si no puedes arrodillarte, inclina tu rostro allí donde estás y dobla las rodillas de tu corazón. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu grandioso nombre. Qué bueno, Señor, es estar juntos en este lugar para compartir el pan de vida, para ser llenos de ese pan que sacia, el pan que viene del cielo, tu santa palabra. Humildemente te pedimos que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y nos redarguya, nos enseñe, nos corrija, nos instruya. Y que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a recibir tu palabra y a ponerla por obra. Tú conoces las circunstancias de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes cuáles son nuestros anhelos, cuáles son las motivaciones de nuestra vida, nuestros valores y también lo que más anhelamos. Hay muchas necesidades en nuestro medio, pero más que por las cosas materiales, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender plenamente el tiempo en que estamos viviendo y que esto nos lleve a un reavivamiento, un verdadero cambio en nuestra vida que traiga como resultado una reforma de hábitos, de pensamientos y de actuaciones en nosotros. Y yo humildemente me encomiendo a ti, Señor, y te pido que guíes mis pensamientos y también mis palabras para poder trazar correctamente la palabra de verdad. Te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En esta tarde hemos recibido ya 3 bienvenidas. Eso muestra cuán anhelosos estamos de poder gozarnos juntos y que cada uno de ustedes se sienta a gusto y en casa. Yo quiero extender esta bienvenida a aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, a través de la pantalla, en los canales de televisión que están en cadena en este momento, las radios y también el internet en distintas partes del mundo. Y quiero decirles que estamos transmitiendo desde una zona muy hermosa de la República Argentina. Estamos en la ciudad de Alvear, en la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza tiene por marco la precordillera de los Andes, unas vistas preciosas, unos valles
fértiles, llenos de árboles, de mucha vegetación y también, sobre todo, árboles frutales, sembradíos. Es algo precioso el lugar donde estamos. Ojalá ustedes lo pudieran ver con los que hemos tenido el privilegio de venir a este lugar. Y desde este lugar, desde la provincia de Mendoza, les extendemos a todos aquellos que nos sintonizan en esta hora una cordial y calurosa bienvenida también. Queremos decirles, en segundo lugar, para los que nos están viendo o que están también presentes aquí y los que nos están viendo, que el tema de hoy es una continuación de los primeros 3 temas que dimos en la ciudad de Buenos Aires. En esta gira misionera evangelística estamos recorriendo 6 regiones de la Argentina. Iniciamos en Buenos Aires, seguimos ahora en Mendoza, luego iremos a Tucumán, de allí a Córdoba, luego a Entre Ríos y finalmente a Misiones. 6 regiones de la Argentina, esperando que así los hermanos e interesados en escuchar el mensaje puedan acercarse al lugar que les resulte más cercano. Pero por esto mismo, porque estamos transmitiendo en vivo para miles y miles, cientos de miles de personas a través de los medios de comunicación, hemos escogido hacer una secuencia en estos temas. Estas 2 semanas llevan por título Eventos Finales. Eventos Finales. Y ya en las primeras 3 presentaciones nos hemos introducido a este tema tan importante. El Señor Jesucristo dejó ciertas señales que nos indican la cercanía de su venida. En el capítulo profético de Mateo 24, Él nos da un bosquejo de esos eventos que habrían de suceder y que Él les llama señales de su venida. Y cuanto más nos acercamos a ese momento final de la historia, cuando el Señor va a irrumpir en la historia de esta tierra para poner fin a este mundo de tragedia, de dolor, de injusticia, de maldad, y llevar a su pueblo con Él para establecer un lugar donde podamos estar eternamente felices. Antes que esto suceda, la palabra de Dios nos dice que Dios va a agotar todos los medios posibles para salvar a tantos como Él pueda antes que venga el día del juicio final, del ajuste de cuentas. Y por eso esas señales que anuncian al mundo que la venida del Señor se acerca y que deben prepararse. En el sermón profético de Cristo en Mateo capítulo 24, después de dar un sinnúmero de señales, y todas están cumpliendo al presente, el Señor Jesús dice, Mateo capítulo 24 y versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed, conoced que está cerca, a las mismas puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor nos da esa certeza que al ver lo que está sucediendo, el cumplimiento de todas estas señales, y no las vamos a repasar hoy porque ya las hemos visto en los temas anteriores, pero estoy retomando el hilo para aquellos que están por primera vez aquí con nosotros. Por cierto, queremos decirles
que aún ustedes que están aquí en Mendoza pueden continuar asistiendo a esta serie de reuniones a través del internet, aún después que nos hayamos trasladado, ya sea a Tucumán o a Córdoba o a Paraná o a Misiones. La continuidad de estos temas, noche tras noche pueden sintonizar el evangelioeterno.com y allí ver la presentación de cada noche, así no se pierden el resto. Y también aquellos que no escucharon los primeros temas están ya subidos a la página y los pueden ver para poder estudiar lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, Jesús trae una recomendación, una amonestación, después de decir que esta es la generación que no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Cuando Él dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, se refiere a la generación que vea el cumplimiento de todas estas señales. Y esa generación es la nuestra. Nunca antes en la historia de este mundo habían convergido tantos cumplimientos de profecías, tantas señales juntas que nos están anunciando la proximidad de la venida del Señor. Pero antes que Él aparezca en gloria, la palabra de Dios nos dice que este mundo va a ser probado. Y va a ser probado por un momento muy grande de tribulación y de angustia. En el libro de Apocalipsis, y antes de salir de Mateo 24 que tenemos abierto, vamos a leer la amonestación de Cristo, lo que Él nos dice. Dice Mateo 24 en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría que le roben su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que la amonestación de este sermón es: prepárense, estén velando, estad preparados, porque no sabemos la hora que ha de venir nuestro Señor. Gracias, hermanita. Hablando ahora de este tiempo de terrible angustia que vendrá sobre el mundo entero. Ya que estamos en Mateo 24, lo vamos a leer aquí, luego vamos a ir a Apocalipsis. Dice Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego dice: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente
y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor va a ser visible, así como un relámpago que se ve en todo el cielo. Todos los seres humanos podrán ver cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Enfatizo este punto porque hay muchos hoy en día, aún cristianos, que enseñan que cuando Cristo venga va a venir en forma secreta, en forma escondida. Algunos dan a llamar a esta enseñanza la enseñanza del rapto secreto, el rapto de la iglesia. Dicen que cuando el Señor venga nadie se va a dar cuenta que Él vino, que de pronto un día montón de gente se van a desaparecer y el Señor se los va a llevar, y los que queden aquí los van a estar buscando y se van a dar cuenta que el Señor ya vino y se llevó a su iglesia. Y entonces los que queden aquí son los que van a pasar por ese gran periodo de tribulación. Esta enseñanza ha cundido en el mundo cristiano prácticamente en todas las iglesias. La enseñanza del rapto de la iglesia. También se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Quiero decirles que en primer lugar, en ninguna parte de la Biblia, Cristo menciona que Él viene a raptar a su iglesia. Al contrario, aquí dice que cuando Él venga, va a ser como el relámpago, que se mira desde el oriente hasta el occidente. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Va a ser un espectáculo impresionante. No va a haber ser humano que esté vivo en la tierra que no vea la venida del Hijo del Hombre. Y la Biblia enseña que su aparición no va a ser antes de la tribulación, sino después de la tribulación. Y enfatizo este punto porque, repito, millones de cristianos han sido enseñados que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que no hay que preocuparse por ese periodo de tremenda angustia cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, también la Biblia le llama la bestia, va a gobernar este mundo. Y millones de personas creen a pie juntillas que eso va a ser así, que el pueblo de Dios no va a tener que pasar por esa tribulación. Pero fíjense lo que dice el versículo que sigue, el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo dice aquí? ¿Antes o después? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El recogimiento de la iglesia, el recogimiento de los escogidos del Señor, va a ser después de la tribulación, cuando el Señor va a venir con trompeta del cielo y enviará sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra a recoger a su iglesia, a recoger a sus escogidos. Oh, yo sí creo
en el recogimiento de la iglesia, creo en el arrebatamiento de la iglesia, pero no antes de la tribulación, sino como lo dice aquí Jesús, después de la tribulación de aquellos días. Él es muy claro al respecto, y hay muchos otros pasajes que nos enseñan esto mismo. Vamos ahora a Apocalipsis, al capítulo 3. Hay una promesa para ese tiempo de prueba, de angustia, de tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y eso nos trae a la memoria el otro pasaje de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por cuanto has guardado, dice Apocalipsis 3:10, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, gracias hermana, para probar a los que moran sobre la tierra. Noten que viene una hora de prueba, una hora de angustia sobre el mundo entero, dice aquí, para probar a los que moran en la tierra. Pero la promesa del Señor es que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Él nos guardará, Él nos protegerá, Él nos amparará en esa hora de prueba que ha de venir para probar al mundo entero, a los que moran sobre el planeta Tierra. Anoche iniciamos a estudiar algunos de los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra justo antes de la venida del Señor. Y vimos que este tiempo de angustia o de tribulación va a estar dividido en dos partes. La gran tribulación que viene sobre el mundo entero tiene dos etapas. La primera se llama el tiempo de angustia previo, o el pequeño tiempo de angustia. Y la segunda parte de esa tribulación se le llama el gran tiempo de angustia, o el tiempo de angustia de Jacob. Podemos leer en el libro Primeros Escritos, y también en Mateo 24 se mencionan los dos periodos de tribulación. Pero en el libro Primeros Escritos podemos leer lo siguiente. Está también en el libro Eventos de los Últimos Días. Y por cierto, les voy a llamar la atención al libro Eventos de los Últimos Días, porque divide estos dos tiempos de angustia en dos capítulos aparte. El primero es el capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días, y se titula El pequeño tiempo de angustia. Y el segundo tiempo de angustia, o la segunda parte de la gran tribulación, está en el capítulo 17 del libro Eventos de los Últimos Días, y se titula El gran tiempo de angustia, capítulo 17. Hay 7 capítulos entre medio, cosas que suceden durante el tiempo de angustia que explican los demás capítulos. Pero ahora, yendo al libro Primeros Escritos, a la página 33, dice así:
Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la faz de la tierra, creyendo que así cesarían los males. En ese tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y nos buscaban para matarnos. Entraban con cuchillo en las casas de los santos, pero al levantar las espadas para matarnos se quebraban y caían tan inútiles como una brizna de paja. Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor llegó a los oídos de Dios. Y entonces la mensajera del Señor explica lo siguiente al respecto. En la página 147 de Eventos de los Últimos Días, y también en Primeros Escritos, la página 85, dice así: el comienzo del tiempo de angustia que he mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan las 7 postreras plagas, cuando todavía Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, un terrible tiempo de angustia, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Así que ese tiempo de angustia donde tenemos que huir no se refiere al gran tiempo de angustia cuando caigan las 7 postreras plagas, sino a un tiempo de angustia anterior a ese, donde vamos a ser perseguidos. Menciono estos 2 tiempos de angustia para que entendamos lo que vamos a ver en esta noche. El tiempo de angustia previo se le llama previo porque es anterior al cierre de la gracia. Repito, la primera fase del tiempo de angustia se le llama tiempo de angustia previo porque tiene referencia a que es antes de que se cierre la gracia, cuando Cristo todavía está intercediendo en el santuario celestial, cuando todavía hay oportunidad de salvación, cuando todavía Él no ha salido del santuario, pero ya las naciones van a estar airadas y va a haber terrible tribulación. Y acabamos de leer que la mensajera del Señor dice que los malvados nos van a culpar a nosotros por los juicios que están cayendo sobre la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ese tiempo de angustia previo, todavía hay oportunidad de salvación. Yo no sé si estamos preparados para poder poner en la pizarra el diagrama que usamos anoche de la tribulación. ¿No? ¿Ok? Si podemos ponerlo en algún momento, nos va a ayudar a verlo visualmente, para poder entender
lo que estamos hablando. El gran tiempo de angustia comienza después de que Jesús sale del santuario celestial, después que termina la obra de mediación, de intercesión en el santuario celestial. Ya no va a haber oportunidad entonces de salvación. Y los juicios que van a caer entonces son más bien punitivos. Eso quiere decir castigos que se merecen por haber resistido la misericordia de Dios, pero no tienen carácter redentor. En otras palabras, ya nadie se va a salvar cuando estén cayendo las 7 plagas postreras. En el libro Primeros Escritos, en la página 280, dice así: era imposible que fuesen derramadas las 7 plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso había sido decidido, cada joya había sido numerada. Después del cierre de gracia, los hijos de Dios están sellados, están marcados y están numerados. Ni uno le va a faltar al Señor, ni uno. Es más, después del cierre de gracia, no va a morir ningún hijo de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Cuando caigan las plagas postreras, ni un hijo de Dios va a perder la vida con esas plagas. Va a ser como las plagas de los egipcios. Antes de la gran liberación del pueblo de Dios, del pueblo escogido, del pueblo de Israel de Egipto, Dios envió terribles plagas, análogas, parecidas a las que van a caer sobre esta tierra. Pero esas plagas no afectaron al pueblo de Dios. Por ejemplo, hubo tinieblas en todo Egipto, pero en las casas del pueblo de Dios había luz, y no luz eléctrica. Aquí ustedes, en algunos lugares de Alvear, les tocó estar unos 2 días sin luz, ¿verdad? Pero la 5ª plaga postrera va a ser tiniebla sobre toda la tierra. El mundo entero va a estar en tinieblas. Gracias. Ok, aquí podemos ver entonces este diagrama de la gran tribulación. Y si ustedes ven, hay 2 tiempos de angustia. Y están divididos en el medio por el cierre de la gracia, allí donde está señalando el señalador, ¿verdad? Cierre de la gracia, dice. Antes de ese está el tiempo de angustia previo, o también pequeño tiempo de angustia. Pequeño tiempo de angustia o tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Y luego está el gran tiempo de angustia o el tiempo de la angustia de Jacob. En ambos tiempos va a haber terrible angustia, va a haber tribulación. Solo que de aquí en adelante, Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos que están sellados pierda la vida. En el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo El tiempo de angustia, en la página
Conflicto de los siglos, página 692. Dice así: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos muera en manos de sus enemigos después que se ha acabado el tiempo de gracia, porque ya la muerte de ellos sería innecesaria. Nadie se podría salvar, nadie se convertiría por la fidelidad de ellos. Sería un triunfo para el diablo quitarles la vida. Pero en el tiempo de angustia previo, cuando todavía la gracia de Dios está abierta, sí va a haber mártires. Y va a haber muchos mártires. A nosotros hoy en día nos parece inverosímil el escuchar esto. ¿Cómo va a ser que en el siglo XXI va a haber una persecución religiosa y gente va a morir? Mejor que lo crean, porque son palabras del Señor Jesús. Y Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Vamos a Mateo, capítulo 24 nuevamente. Y miren lo que Él dice. Y aquí se presentan esos dos tiempos de tribulación. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Noten lo que dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí dice que van a matar a los hijos de Dios por causa del nombre de Cristo Jesús. Sí, va a haber persecución religiosa por causa de que invocamos el nombre de Cristo. La palabra de Dios nos da más indicios de esta tribulación y de estos mártires que van a morir. Y nos dice qué es lo que los va a llevar a la muerte. Aquí dice que es por el nombre de Cristo, por defender su nombre, su verdad. Pero en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4, Juan ve a este grupo ya resucitado después de la venida del Señor en el cielo durante el milenio. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 20: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados. Noten lo que dice: los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, aquí nos da muchos detalles de los mártires. En primer lugar dice que van a ser decapitados. Y nuevamente esto parece inverosímil.
La guillotina se usó en la época de la Revolución Francesa para matar a los disidentes religiosos. Se usó en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, para matar también a los herejes, la guillotina. Pero que en este tiempo final vaya a haber decapitaciones, bueno, en realidad las hemos visto algunos de nosotros en el YouTube, las decapitaciones de los países árabes, de los países musulmanes. Si las han visto, es atroz. Es atroz. Y literalmente los decapitan. Así que no es tan raro pensar que pueda haber decapitaciones en nuestra época, porque ya está sucediendo en el caso de los musulmanes. Pero aquí dice que va a ser contra los que sirven a Cristo. Por mi nombre, dice Jesús, os entregarán a tribulación y os matarán. Pero aquí también da más detalles. 4 razones que los van a llevar a que les quiten la vida. Número 1, la palabra de Dios. Apocalipsis 24. Vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí se mencionan 2 cosas: la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Los que conocemos lo que dice la palabra de Dios sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a los pies del ángel para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que va a llevar a que el pueblo de Dios en el tiempo de angustia previo pierda la vida va a ser que van a defender la palabra de Dios, van a creer, se van a aferrar firmemente a la palabra de Dios, pero también van a creer y defender el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y luego dice: por no haber adorado a la bestia ni a su imagen y no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. La otra razón por la cual van a ser muertos los mártires es porque se van a negar a adorar a la bestia. La bestia es ese poder que va a traer la gran tribulación antes de la venida del Señor. Y los que se nieguen a someterse a ese poder mundial, porque va a ser un poder global y todos los habitantes de la tierra van a tener que sujetarse. En Apocalipsis capítulo 13, hablando de esa bestia, dice el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, versículo 7, hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. Esto me causa disturbio a mí. Esto me sacude. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso le va a permitir a este poder que la Biblia le llama la bestia? Y por cierto, no es un animal, está simbolizado por una bestia que sube del mar, pero es un poder político religioso que va a dominar el mundo justo antes de la venida de Cristo. ¿Y cómo Dios le va a permitir a este poder hacer guerra contra los santos y vencerlos? ¿No les suena a ustedes absurdo? Si nosotros somos padres y podemos evitar el sufrimiento a nuestros hijos, ¿qué no haríamos para que no tengan que sufrir? ¿Y cómo el Dios Todopoderoso le va a permitir? Y Él sí tiene el poder, porque a veces nuestros hijos pasan por tribulación, pasan por angustias terribles, pero nosotros somos impotentes para salvarlos de esos problemas, de esas tribulaciones. Pero Dios, que es todopoderoso y podría evitarles que sufran, ¿por qué Él los va a entregar en manos de la bestia para que haga guerra contra ellos y los venza? Eso es parte de lo que tenemos que dilucidar en esta serie, porque tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con quién Dios es y por qué Él permite estas cosas. Y sigue diciendo el versículo: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Versículo 7. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amigos, este poder es un poder global, un poder mundial, un poder universal. Toda tribu, pueblo, lengua y nación le va a estar sujeta a este poder. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8 dice: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Noten que es más que un poder político, porque a un poder político se le sujeta, se le obedece, pero a un poder religioso se le adora. Y aquí dice que la van a adorar todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y justamente porque va a haber un grupo que se va a negar a adorar a la bestia, van a ser decapitados. Va a haber un decreto de muerte para decapitar a todo aquel que no adore a la bestia. Eso es lo que dice Apocalipsis 24. Vi a las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, los que se habían negado a adorar a la bestia y a su imagen, y que no quisieron recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora esto nos lleva un poquito más, ahí mismo en Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 13 menciona dos poderes globales, mundiales, dos grandes superpoderes que van a estar controlando los asuntos de esta tierra en el escenario final, justo antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. El primero se le llama la bestia que sube del mar, y el segundo se le llama la bestia que sube ¿de dónde? De la tierra.
Dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ahora vean, por favor, esta segunda bestia que sube de la tierra ejerce tanta autoridad como la primera bestia que sube del mar. Pero dice aquí, en presencia de ella. Es interesante porque en el libro de Daniel, del profeta Daniel, se presentan 4 bestias, 4 poderes mundiales que han dominado el mundo. 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Pero para que surja cada bestia, es destruida la bestia anterior. Para que cada nuevo poder emerja para dominar al mundo, obviamente tiene que ser eliminado el poder anterior que está dominando al mundo, porque son poderes globales, mundiales. Y ha habido 4 imperios mundiales, pero cada uno eliminó al otro que estaba antes, a través de guerras. Pero en este caso, estas 2 bestias trabajan de común acuerdo. La una no elimina a la otra. Dice Juan: vi a otra bestia que subía del mar y parecía mansita como un cordero. Tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Quiere decir que estos 2 superpoderes mundiales van a estar trabajando simultáneamente en presencia el uno del otro, y se van a apoyar el uno al otro para dominar al mundo. Miren lo que sigue diciendo. Y hace la segunda bestia, versículo 12, ¿sí? Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que la segunda bestia va a imponer la adoración de la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Yo sé que hay muchos aquí que son estudiantes de las profecías, pero hay otras personas que quizás por primera vez están estudiando esto. No les es tan familiar. ¿Qué representa la primera bestia que sube del mar? Díganme. ¿Qué representa? ¿Nadie? ¿Cómo? Sí, representa Roma papal. Representa el papado esta bestia. ¿Y cómo lo sabemos? Por todas las características que nos da. Características exactas que nos ayudan a identificar este poder. Dominó el mundo en la Edad Media. Toda Europa estaba bajo su control, pero recibió una herida mortal. Perdió el poder, perdió la hegemonía, pero según la profecía la va a volver a recuperar. Y esta próxima vez que vuelva a dominar al mundo, va a gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta vez va a lograr un control mundial. Pero ¿quién le va a ayudar? ¿Quién va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada? La segunda bestia. ¿Y qué representa la bestia que sube de la tierra? Estados Unidos de Norteamérica. No es mi propósito en este momento estudiar esta profecía. Estamos estudiando de la tribulación, pero tenemos que entender cuáles son los poderes que están envueltos aquí. Y fíjense lo que hace esta segunda bestia. No solo que ejerce autoridad, tiene mano de hierro,
Pero lo hace en presencia de la otra bestia. En otras palabras, van a trabajar de común acuerdo. No nos sorprende ver al hombre geopolítico más reconocido en el mundo, al Papa Francisco, reuniéndose con el presidente de la nación más poderosa militarmente y financieramente del mundo. Los últimos 3 papas, todos visitaron los Estados Unidos y se reunieron con los presidentes de esta nación. Y eso teniendo en cuenta que Estados Unidos no es un país católico. Es un país tradicionalmente protestante. Es increíble cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Pero dice más, que esta segunda bestia, los Estados Unidos, va a hacer que los moradores de la tierra, versículo 14, le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estados Unidos va a tener un control de los seres humanos. Les va a poner una señal en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga esa marca. Eso es un control absoluto, un estado totalitario, donde todos los habitantes están controlados y no van a poder ni siquiera conseguir sus necesidades básicas, comprar o vender, ni siquiera la comida, ni la medicina, ni aún las necesidades básicas, a menos que tengan la marca de la bestia. Ahora entienden por qué Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4 dice: y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos fueron decapitados, pero dice aquí que volvieron a vivir, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bendito sea el nombre de Dios. Que el fin de la historia de ellos no es cuando les quitan la vida, porque van a resucitar en la venida del Señor y van a vivir con Él, y van a juzgar a aquellos que los mataron. Vi tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Habiendo entendido un poquito esto, vamos a ver entonces, o a continuar, con el tema de el tiempo de angustia previo, donde van a suceder estos martirios. Va a ser antes del cierre de la gracia, porque ya leímos que después del cierre de la gracia no va a haber mártires. ¿Por qué? Porque no hace falta que muera ningún hijo de Dios. Sería un triunfo para el diablo quitarles la vida, cuando ya no hay oportunidades de salvación. Pero antes de esto va a haber mártires. Y hay muchos pasajes más que nos indican esto. Vean, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16. Eso también es en el contexto de las 7 plagas postreras. Se les llama las copas de la ira de Dios. Apocalipsis
Apocalipsis 16, dice el versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente, tumores malignos, cancerosos, pestilentes, supurando pus, horribles. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esa es la primera plaga. Cae sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y les salen llagas, tumores, sobre todo su cuerpo. Versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto pestilente, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La razón por la cual bajo la tercera copa o la tercera plaga postrera, Dios transforma el agua de los ríos, el agua potable, el agua de las fuentes de las aguas, en sangre, es porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires. Y por eso Dios ahora les da a beber ¿qué? Sangre, pues se la merecen. Aquí estamos viendo otra vez que va a haber mártires en el tiempo de angustia, y por eso mismo cuando Dios diga basta y ponga fin a todo esto, les va a dar a beber sangre, pues se lo merecen. Estos son juicios retributivos. Retribuyen, hacen justicia, punitivos, castigan a todos los que hicieron lo malo. Pero aquí no hay redención en estos juicios, aquí es castigo, porque ya el tiempo de gracia se ha acabado. Ahora vamos a ir a los primeros juicios, y les repito a ustedes que el tiempo de angustia está dividido en 2 etapas: tiempo de angustia previo al cierre de la gracia y tiempo o gran tiempo de angustia después de que cese la intercesión de Cristo. La Biblia habla de las 7 plagas postreras. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En las 7 plagas postreras se va a consumar la ira de Dios. A estas plagas postreras también se le llaman copas. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Ahora les pregunto a ustedes, si la Biblia habla de 7 plagas postreras, la lógica nos dice que tiene que haber plagas primeras, porque no puede haber plagas postreras, últimas, si no hay plagas primeras. Y justamente la Biblia nos presenta esto en 2 secuencias impresionantes. Una se llama las 7 trompetas y la otra se llama las 7 copas de ira. La mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 242, dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. ¿Cuándo dice que van a ser estos eventos? ¿Cuándo? En el futuro. ¿Y cómo les llama a esos eventos? ¿Cómo van a ser? Solemnes, terribles. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra. Serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Aquí la mensajera del Señor coloca 2 series de eventos que van a suceder en forma sucesiva. Sonará una trompeta tras otra, y una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esta no es la única cita donde la mensajera del Señor coloca a las trompetas en cumplimiento futuro. Hay varias otras. En español solo he encontrado 2, pero en inglés he encontrado varias citas más. En la Biblia de estudio, ¿alguien me puede prestar una Biblia de estudio? La Biblia de estudio trae los comentarios, gracias, los comentarios de la mensajera del Señor al pie de la página. Estoy luchando con esta tos. En la Biblia de estudio, bajo el comentario de Apocalipsis capítulo 16, en la página 444 de la Biblia de estudio, la mensajera del Señor tiene esta cita: en nuestro mundo hay solo 2 bandos, los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del príncipe de las tinieblas. Satanás y sus ángeles descenderán con poder y señales y falsos prodigios para engañar a los que moran en la tierra y, de ser posible, a los mismos escogidos. Todo eso está en Mateo 24 y está en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 16. La crisis está muy cerca de nosotros. Deben paralizarse las energías de los que tienen un conocimiento de la verdad. La influencia de los poderes del engaño es tan abarcante que supera la influencia de la verdad. Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Toda forma de mal se lanzará una intensa actividad. Ángeles malos unen su poder con hombres impíos, y como han estado en conflicto constante
y son experimentados en las mejores artes de engañar y de combatir. Y como se han fortalecido durante siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o de otro de este conflicto. La batalla del Armagedón se peleará, y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas. Y ahora presten atención lo que sigue. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Esta batalla es una batalla no solamente física, pero también es una batalla que envuelve a entes espirituales. Los demonios van a estar al frente de la batalla, y también los ángeles de Dios van a pelear en esta batalla final. Sigue diciendo: el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa se derramará sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Nuevamente la mensajera del Señor pone las trompetas como que van a suceder todavía, y esto ella lo escribió en 1890. Yo sé que tradicionalmente en la iglesia adventista se han interpretado las trompetas como eventos que sucedieron, juicios de Dios sobre el imperio romano, la invasión de los hunos, la invasión de los sarracenos, la invasión de las tribus bárbaras que desmembraron el imperio romano hace siglos atrás. Y los pioneros adventistas veían en estas trompetas cumplimiento de estas grandes batallas que se dieron en el mundo. Pero la mensajera del Señor dice que estos eventos van a suceder en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas sobre los habitantes de la tierra. Entonces veamos el diagrama nuevamente. Apriétame ahí. Ya se apagó. Ok. Si ustedes recuerdan el diagrama, el tiempo de angustia previo presenta 7 trompetas, y el tiempo de angustia después del cierre de la gracia, las 7 copas de ira. Las 7 copas de ira se les llaman las 7 plagas postreras. Y a las trompetas les podríamos llamar los 7 juicios o plagas primeras. Y entonces queda el diagrama explicado. Si tenemos 7 plagas postreras, también hay 7 plagas primeras. Fíjense, en ese tiempo de angustia previo hemos puesto las trompetas, 7 plagas primeras: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima trompeta. Y luego, después del cierre de la gracia, en el gran tiempo de angustia, las 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Dios. A estas primeras se les llaman trompetas, a estas se les llaman copas de ira. La diferencia entre ambas
es que las primeras suceden todavía durante el tiempo de gracia. Todavía hay oportunidad de salvación. Son terribles juicios, pero tienen un carácter redentor. Es llamar a los hombres a que se arrepientan. Traer a los hombres a que se den cuenta de que como ya la ira de Dios se está derramando en juicio sobre la tierra, el juicio de Dios está a las mismas puertas y el tiempo de gracia se está acabando. Que hay oportunidad, y la última oportunidad, de arrepentimiento. En la Biblia, las trompetas siempre anuncian juicio. Por ejemplo, en las fiestas del santuario, la fiesta del santuario llamada las trompetas precede al día de expiación, que es el día del juicio, el Yom Kippur, y anuncia que se acerca el juicio. Por eso las trompetas anuncian el juicio y anuncian que la gente tiene que hacer arreglos. Cuando sonaban las trompetas el primer día del séptimo mes, el pueblo tenía que venir al santuario, confesar sus pecados, arrepentirse, para que en el día de expiación pudieran ser limpiados de todos sus pecados. Pero si no habían venido al santuario, iban a ser cortados del pueblo de Dios. Por eso las trompetas les anunciaban que quedaba poquito tiempo para el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. Así también Dios va a enviar eventos sobre esta tierra, solemnes eventos, le llama Elena de White. Y nosotros anoche estudiamos las primeras 4 trompetas. Están en Apocalipsis capítulo 8. No voy a dar el tema nuevamente, aunque sería muy importante poderlo entender, pero vamos a seguir un poquito más adelante. Solo les voy a dar como un resumen de lo que hemos visto en las primeras 4 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, dice el versículo 6 en adelante. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Y miré, versículo 13, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar
los 3 ángeles. Estas primeras 4 trompetas, o también les podemos llamar plagas, porque la misma Biblia les llama plagas. Son las plagas primeras. Cuando lleguemos a la 5ª trompeta, y lo podemos leer ahora, podemos leer en el versículo 18 del capítulo 9. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ella dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Noten que le llama a las trompetas ¿cómo? Plagas. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que aquí hemos visto que a las trompetas se les llama plagas. Las primeras 4 que ya hemos estudiado tendrán un efecto cumulativo. Afectarán todas las áreas de la vida humana. Pensemos por un momento, la primera trompeta es una lluvia de meteoritos blancos como granizo por la fricción con la atmósfera, encendidos en fuego, que se precipitan sobre la tierra. Esa es la primera trompeta. Y producen incendios por una tercera parte del planeta Tierra, de tal manera que se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde se consume por el calor. La segunda trompeta parece presentarnos un asteroide, una montaña ardiendo en fuego que se precipita sobre el mar. Y dice que murió la tercera parte de los seres vivientes y la tercera parte de las naves fue destruida. Imagínense el impacto de un asteroide en uno de los océanos. Todas las ciudades costeras van a ser totalmente destruidas por la inmensa ola, el tsunami que va a producir ese asteroide impactando uno de los océanos. Por eso Dios dice a sus hijos que antes de que estas cosas sucedan, nosotros tenemos que huir a los montes. Ya mañana vamos a ver que la señal para huir es la abominación desoladora. Mateo 24:15, Cristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huid a los montes. Ninguno de los hijos de Dios que obedezca el mandato del Señor de salir de las grandes ciudades, y no nomás al campo, a los montes, a las montañas, porque estas terribles plagas, estos juicios, van a aniquilar a una tercera parte de los seres humanos en la tierra. La tercera trompeta es un asteroide que impacta uno de los continentes y contamina las aguas de tal manera que los seres humanos se mueren por las aguas contaminadas. Cuando esta inmensa estrella ardiendo se precipita sobre los ríos y las fuentes de las aguas, esto muestra que va a ser sobre un continente que va a caer
esta plaga, este juicio, va a romper las cañerías, tanto de agua potable como de aguas negras. Desperdicios radioactivos que están enterrados en las profundidades de la tierra se van a mezclar con las capas acuíferas de los ríos que corren debajo y van a llevar esa mezcla mortífera por muchos kilómetros a la redonda, y los hombres se van a morir por beber esas aguas que están contaminadas. Y luego la cuarta trompeta anuncia que va a haber oscuridad en una tercera parte de la atmósfera, una tercera parte del día y una tercera parte de la noche. En otras palabras, en el planeta Tierra, una franja de una tercera parte del planeta Tierra va a estar afectada por esa terrible oscuridad. La Biblia no nos dice qué es lo que lo va a causar, pero podemos imaginarnos que con un terrible impacto de un asteroide que sacuda uno de los continentes, va a enviar megatones de polvo, de humo y basura que va a ser suspendida en la atmósfera. Y también esa presión tan grande, porque va a ser, los científicos, y anoche estudiamos esto, lo que los científicos están diciendo sobre la posibilidad de ser impactados por asteroides en esta Tierra. Los científicos dicen que cuando esto suceda, si un asteroide mediano impacta, los temblores y terremotos van a durar por varios días y todos los volcanes van a entrar en erupción, porque la presión tiene que salir por alguna parte y van a salir por las chimeneas de la Tierra para soltar la presión por alguna parte de ese impacto tan grande. Y esto va a tirar cantidad de hollín, de ceniza a la atmósfera, que recogida por las corrientes de aire caliente van a causar una oscuridad extendida por una tercera parte del planeta. Millones de hectáreas de incendios que están quemando desde la primera trompeta sin poder ser apagados. Las resultantes tormentas de viento del aire caliente circulando el globo nos aseguran que las corrientes de aire global, el jet stream, las corrientes de aire que circulan arriba de la atmósfera, se verá altamente afectado. Imagínense que una onza de humo negro causado por la quema parcial de materia orgánica, como son los árboles, cuando se queme una tercera parte de los árboles, absorbe 25,000 veces la cantidad de luz solar que absorbe una onza de polvo. 25,000 veces más el humo negro que el polvo. Por eso se va a oscurecer una tercera parte de la Tierra. Y teniendo en cuenta esta realidad científica, no es difícil entender cómo una faja de tinieblas extendidas por las corrientes de aire de la atmósfera podría fácilmente envolver en oscuridad la tercera parte de la superficie terrestre. La zona central del planeta, donde viven las dos terceras partes de los habitantes de la Tierra, y la ausencia de luz solar por un periodo, los científicos dicen que va a ser meses o años, produciría un hambre tan terrible en el planeta, porque las cosechas no se pueden madurar. Todo tipo de enfermedades aparecerán por todas partes. El agua potable estará contaminada, la comida se volverán escasas de un día para otro, y el sufrimiento y la miseria no tendrán manera de medirse, excederán todo límite concebible. Imagínense la magnitud de esto que estamos leyendo. Ahora, usted dice, bueno, pero esto va a exterminar el planeta Tierra. Sí, no lo va a exterminar, porque si ustedes notan, en todas estas trompetas se habla de una
tercera parte, no es global. Una tercera parte es afectada de los ríos, una tercera parte de los mares, una tercera parte de los árboles, etc. ¿Por qué esto? Esto nos muestra la bondad y la misericordia de Dios. Todavía no ha terminado el tiempo de gracia. El apóstol Juan predice que una tercera parte de la tierra se quemará, una tercera parte de los árboles y toda hierba verde. También predice que una tercera parte de la luz solar desaparecerá. ¿Saben cuántas veces se menciona una tercera parte en estos pasajes que hemos leído? 12 veces. Se los resumo, los acabamos de leer. Una tercera parte de la tierra se quemará, una tercera parte de los árboles se quemará, una tercera parte del mar se tornará en sangre, una tercera parte de las criaturas del mar morirán, una tercera parte de los barcos se hundirán, una tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas se contaminarán, una tercera parte de la luz solar será quitada, una tercera parte de la luna se oscurecerá o de la noche, una tercera parte de las estrellas, de la luz de las estrellas será oscurecida, y una tercera parte del día estará sin luz, y una tercera parte de la noche estará sin luz, y una tercera parte de los habitantes de la tierra morirán. Eso está en la quinta trompeta. Apocalipsis 9, 18. Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Nosotros no podemos entender la magnitud de lo que estamos leyendo. Actualmente en el mundo hay 750.000 millones de habitantes. Estamos llegando ya casi a los 800.000 millones. Una tercera parte de esos va a perecer. Estamos hablando de más de 250.000, 280.000 millones de personas que van a perder la vida. Esto es algo insólito, increíble. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Y por qué el uso repetitivo de la expresión una tercera parte? ¿Me creerán ustedes si les digo que esto tiene que ver con la misericordia y la generosidad de Dios? Y usted dice, pero ¿cómo? Si lo que estamos leyendo es algo horrible. Dios destruye una tercera parte, pero perdona 2/3 partes. Siempre miramos la parte del vaso que está vacía y nos olvidamos de mirar la parte del vaso que está llena. Y si Dios destruye una tercera parte de los habitantes del mundo, todavía quedan 2/3 partes con vida. Eso muestra la misericordia y la generosidad de Dios. Si nosotros escudriñaríamos en la Biblia, veríamos cómo se trataba la rebelión en los tiempos de la Biblia. Y solo se los menciono de paso, no voy a leer los versículos. Cuando una nación se negaba a pagar tributo a un rey que subyugaba su territorio, era práctica común para el rey ofendido atacar a la tribu o a la ciudad o a la nación rebelde y destruirla totalmente. Hombres, mujeres y niños. Por ejemplo, Deuteronomio 2:34 o Deuteronomios 3:6, completamente destruidas por rebeldía. Sin embargo, si un rey estaba de buenas, generosamente podía perdonar una tercera parte de la nación de ser totalmente exterminada. Y tenemos muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, en los días del rey David con los moabitas. Dice 2 de Samuel 8:2. Derrotó también a los de Moab. Los hizo acostar en el suelo, tendidos en tierra, todos los moabitas, y los midió con cordel. Midió 2 cordeles para matarlos y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Fíjense,
Los hizo acostar en el suelo y fue midiendo. 2/3 partes mueren. 1/3 parte se les preserva la vida. Muestra de misericordia, pero cuán misericordioso es Dios, que en lugar de destruir 2/3 partes, destruye 1/3 parte de los habitantes de la tierra. Hay una cantidad de ejemplos en la Biblia de esta manera de actuar de los hombres y cómo Dios es misericordioso porque aún hay oportunidad de arrepentimiento. El uso repetitivo de la expresión 1/3 parte en relación con las 7 trompetas declara la generosidad de Dios para un mundo desafiante y rebelde. Los juicios de Dios de las trompetas son juicios de naturaleza redentiva. Si un rey generoso perdonaba la 1/3 parte de una nación rebelde, ¿qué podemos decir del Rey de Reyes que perdona 2/3 partes de los elementos de la tierra y de los hombres de la tierra? Que es el doble de misericordioso que los seres humanos. Para decir verdad, si Dios justificadamente destruyese 2/3 partes de las cosas de esta tierra y de los habitantes de esta tierra en las primeras 4 trompetas, la vida en este planeta se extinguiría en menos de 2 meses. Si 2/3 partes de los árboles, 2/3 partes de todo lo que van a destruir estas trompetas y de los seres humanos muriera, la vida no podría durar. Y Dios destruye 1/3 parte. Sin embargo, esto muestra que la tierra va a estar herida mortalmente. Un golpe tan terrible que les va a costar muchísimo a los seres humanos recuperarse. Es más, las naciones se van a dar cuenta que el mundo ha sido golpeado de una manera tal que no tiene remedio. Y eso es lo que Dios quiere que la gente sepa. Nosotros que estudiamos las profecías sabemos que esto se está acabando, que viene el fin de la gracia, pero la gente no quiere entenderlo. Quieren seguir viviendo como si nada. Pero ahora Dios les va a mandar estos juicios para que tengan que pararse y decir: wow, verdaderamente esto es algo increíble. Esta tierra ha sido golpeada. Imagínense la secuencia: meteoritos, un asteroide, otro asteroide y las erupciones volcánicas que van a traer desolación en la tierra. Los seres humanos van a tener que reconocer que este mundo está golpeado sin oportunidad de recuperación, y nosotros sabemos que eso es así. ¿Por qué? Porque al terminar las trompetas se acaba la gracia y luego viene la destrucción completa de los seres humanos, completa. Pero Dios, en ese periodo de misericordia, quiere que los hombres se arrepientan. Lo que hace la interpretación de las trompetas algo tan impresionante es que los científicos están diciendo lo mismo que dice la Biblia hace 2000 años atrás, prediciendo que esto va a suceder en esta generación. Más aún, los científicos, como la Biblia, predicen los mismos resultados del impacto de meteoritos y asteroides en forma que armoniza extraordinariamente. En los días anteriores estuvimos viendo esto. ¿Será la tierra azotada por rocas encendidas que se abalanzarán sobre este planeta desde el espacio? Más y más científicos espaciales están convencidos que esto es inevitable. Pero la Biblia lo ha predicho hace 2000 años atrás. Y Elena de White lo vio en visiones hace más de 100 años atrás. Y ahora los hombres de ciencia están prediciendo exactamente lo mismo,
que el apóstol Juan vio y que Elena de White vio. Anoche leímos todas las citas del espíritu de profecía que muestran estos desastres antes de la venida de Cristo, no en el momento de su venida, antes del cierre de la gracia. Solamente les leo una cita para que nos ubiquemos en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 186, dice así: el tiempo de los tiempos de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. Fíjense lo que dice: el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia de Dios. Quiere decir que todavía hay misericordia, pero le llama juicios destructores. Aquí no está hablando de las plagas postreras, está hablando de las plagas primeras. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. No tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Quiere decir que ahí es donde van a venir los obreros de la hora undécima. Y el comienzo del párrafo dice: las filas raleadas del pueblo de Dios serán rellenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora undécima. Los obreros de la hora undécima. Cuando todo esto suceda, cuando los siervos de Dios que tienen el sello del Dios vivo en sus frentes van a estar anunciando al mundo, explicándoles el porqué de estos juicios. Mucha gente va a escuchar. Muchos que habían leído estas cosas en la Biblia se van a recordar y van a decir: verdaderamente lo que Dios dice es cierto. Imagínense que vamos a poder estar viendo con nuestros ojos el cumplimiento directo de las cosas que están escritas en la Biblia, una tras otra, tras otra. Oh, claro, los científicos van a decir: nosotros dijimos que esto tarde o temprano iba a suceder, que un asteroide iba a impactar un océano, que un asteroide iba a impactar. Esto ya lo sabíamos, que meteoritos iban a caer. Pero la gente no se lo va a creer. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay un orden específico. Primero viene la lluvia de meteoritos, después viene el asteroide en el mar, después viene el asteroide en un continente, después viene Nos debe tomar por sorpresa porque Dios nos lo ha revelado claramente. Pero la mayoría de la gente no quiere escuchar. ¿Qué no leímos? Que la gente no van a querer arrepentirse, no van a querer dejar de adorar los demonios y adorar a las imágenes y de seguir en sus pecados y rebeliones contra Dios. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Como el mundo está colmando la copa y la copa está derramándose ya. Decretos que se han dado en el mundo, como en los Estados Unidos, haciendo del matrimonio homosexual ley en contra de la ley de Dios. Fíjense que hay dos instituciones que nos vienen a nosotros desde el Edén, antes de la entrada del pecado, lo más sagrado que Dios estableció para el hombre. Uno de esos es el matrimonio y el otro es el santo sábado. Y son los dos mandamientos que el diablo está tratando de borrar de la faz de la tierra. Que el matrimonio quede totalmente borrado, porque ahora se pueden casar entre dos hombres y entre dos mujeres. Estados Unidos y muchos otros países, la Argentina fue primero, pero Estados Unidos, un país protestante, que haya aprobado esa ley, ahora con el presidente Obama, hace unos meses atrás, ha mostrado pruebas de rebelión contra Dios.
Su ley ha sido pisoteada. Pero donde se va a colmar la copa, y eso vamos a ver mañana, es cuando promulguen una ley que invalida el cuarto mandamiento, el santo sábado que viene desde la creación. Ahí es donde Dios va a decir, basta. Y es donde van a comenzar a caer los juicios. Estos juicios de las trompetas. Qué tiempo para estar vivos nosotros. Qué tiempo para darnos cuenta de que Dios nos está llamando a ser parte de aquellos que puedan explicarle al mundo la razón de estas cosas. Porque la mayoría de la gente no va a entender, van a estar turbadas, van a estar espantadas de todo lo que está sucediendo en el mundo y van a decir ¿por qué? Y los líderes religiosos y políticos del mundo les van a hacer creer una mentira. Les van a hacer creer que es por la violación del domingo. Eso es para mañana, pero nosotros tendremos que levantarnos con valor a mostrar la verdad. Si ahora que nadie nos está persiguiendo nos da miedo compartir el mensaje de los tres ángeles, ¿qué será en ese entonces? Si ahora que nadie está peligrando perder su vida por enseñar estas cosas, solo que lo miren mal, que no lo quieran escuchar, pero nos da vergüenza, nos da miedo de compartir la verdad. Saben, ayer vimos algunas citas donde los impíos van a decir, ¿y ustedes sabían estas cosas que venían y no nos dijeron? Y van a caer en reprobio sobre nosotros. Quiera el Dios del cielo despertarnos al estudiar estas cosas de los eventos finales para que podamos estar listos para dar el último mensaje de amonestación al mundo. Temed a Dios y dadle a Él la gloria. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y también vamos a tener que desenmascarar el falso sistema religioso. Ha caído Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y ave aborrecible. Y también vamos a tener que proclamar, si alguno se inclina ante la bestia y su imagen y recibe la marca de autoridad de la bestia, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Beberá del vino de la ira de Dios, y hoy vimos que el vino de la ira de Dios se derrama en 7 copas donde se consumaba la ira de Dios.